Los invitamos a nuestra sexta charla del ciclo que estamos haciendo desde EDIA. En esta instancia, nuestro invitado es Felipe Garrido Lucero, que es ingeniero civil matemático y magíster en ciencias aplicadas de la Universidad de Chile, doctorado en ciencias de la computación de la Universidad París-Dauphine, PSL, y actualmente está trabajando como investigador postdoctoral en Market Design y Fairness en Fairplay, que es un equipo conjunto entre INRIA, IP París y Criteo Francia. Esta va a ser su exposición sobre equidad de aprendizaje automático y además le dejo muchas gracias por haber venido a dar esta charla y le doy la palabra ahora. Muchas, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerle a ustedes por la invitación, genial invitación, y segundo por el proyecto que están armando. Realmente es maravilloso, muy bueno lo que están haciendo. La, todas las discusiones de ética son súper importantes en todas sus ramas. Así que yo feliz de participar en esto y espero que, nada, pues que vengan muchas charlas más de mucha gente. Bueno, como dijo Johnny, yo actualmente soy postdoc en Fairness y Market Design, mezclado con Machine Learning. Así que la idea de hoy día es hablar de equidad o Fairness en Machine Learning, en el aprendizaje automático. La presentación es cero matemáticas, realmente lo más público general que pude hacerlo. Um, pero está basada en dos tutoriales. Primero, el de Fairness en Machine Learning de Patrick Loiseau. Patrick Loiseau es mi director de postdoc. Y en un segundo tutorial que se llama Fairness Aware in Machine Learning, ahí tiene el link, ahí está el link, que es un tutorial abierto, una presentación abierta, que también ve todos estos temas quizás mucho más profundos y también incluyendo matemática en caso de que alguien quiera revisarlo más tarde. Así que démosle. La estructura, el resumen de la presentación es el siguiente. Voy a comenzar hablando de las decisiones automatizadas, qué son, principalmente ejemplos para que nos contextualicemos un poco en el tipo de problemas que vamos a trabajar. Voy a hablar de Machine Learning. Al final, no podemos hablar de ética en Machine Learning sin hablar primero un poco de Machine Learning. Y luego, para entrar derecho a hablar de equidad. Aquí vamos a hablar de los sesgos algorítmicos, que es el tipo de problemas que vamos a intentar atacar cuando queremos trabajar en equidad. Ejemplos, evidencia más bien, porque son cosas que se han dado de sesgos en la realidad. Y discutir un poco sobre los diferentes tipos de equidad, porque pueden definirse se pueden dar muchas diferentes definiciones, para luego al final pasar a intentar dar unas posibles soluciones a este problema. Entonces, vamos con las decisiones automatizadas. Las decisiones automatizadas están hoy en día en todas partes. Realmente, aunque no nos demos cuenta, en nuestro diario vivir aparecen en todos lados. La mejor forma, creo yo, de explicar qué es dar directamente ejemplos. Entonces, los créditos bancarios hoy en día se hacen de manera automatizada. Es decir, cuando uno va a pedir un crédito bancario a un banco, hay un algoritmo, un programa de computación donde la persona va a escribir todo nuestro historial bancario, más algunos otros datos, y el algoritmo va a entregar la respuesta de si se nos puede aprobar o no un crédito en este banco. Y en caso de que se apruebe, cosas del estilo el monto, el plazo que vamos a tener que dar para pagar, etcétera, etcétera. Hoy en día probablemente han recibido estos típicos mail automáticos con créditos preaprobados, bueno, gracias a la toma de decisiones automatizadas que tienen los bancos. Los seguros funcionan parecido. Los seguros, cuando uno necesita asegurar una casa, un auto o lo que sea, funciona de la misma manera. Se va a calcular bueno, se va a calcular la probabilidad de que a la persona que se le va a dar el seguro lo va a utilizar o no, mediante una decisión automatizada, un algoritmo, basado en ciertos historiales, y se va a dar respuesta si se puede asegurar o no a la persona. En justicia también se está ocupando. Voy a más rato hablar de un ejemplo bien polémico en Estados Unidos, así que por ahora lo va a saltar. En educación también se utiliza.
En educación tenemos hoy en día en Chile, también voy a hablar de ese, en un par de diapositivas voy a hablar de un caso concreto en Chile, que es la asignación de alumnos a los colegios. Hoy en día también se hace de manera automatizada. Medicina, un ámbito bien importante, hay hartas aplicaciones de Machine Learning a medicina, donde, bueno, básicamente queremos optimizar las decisiones que se toman. Eh, Tarificación, también se ocupa. Tarificación es básicamente encontrar el precio por un objeto o servicio. Obviamente, cuando lo podemos hacer de manera automatizada, vamos a poder desarrollar definir de mejor manera el precio por algo, ya sea considerando los costos, considerando la capacidad que la gente tiene de pagar el precio que definamos. Además, tarificación tiene algo interesante, que hay diferentes escalas de tiempo en los problemas. Cuando vamos a definir, por ejemplo, el precio que vamos a cobrar por el transporte público o por la benzina, en general son precios que van a quedar largo tiempo ahí fijos, pero hay problemas donde el cálculo se tiene que hacer automático y dura muy poco, que por ejemplo cuando ocupamos cualquiera de estas aplicaciones de Uber o cualquiera que nos dé un taxi, por ejemplo, donde el cálculo de la tarifa se hace realmente de manera casi instantáneo mediante solo el tiempo que uno está esperando que la aplicación calcule. Todos los sistemas de recomendación, básicamente, cuando tenemos música recomendada, películas recomendadas, ofertas de trabajo, etcétera, también hay una decisión automatizada hecha detrás. Ahora, bueno, mucho más. Podemos pasar toda la presentación solo dando ejemplos. ¿Cuál es el interés de hacer estas decisiones automatizadas? El interés es tomar las decisiones de manera óptima, es decir, sacar el mayor provecho que podamos de la decisión. Ahora, cuando hablamos de cosas óptimas o lo más eficiente posible, podemos decir que es subjetivo porque va a depender de para quién va a ser óptimo. En el banco, por supuesto, en el caso del crédito bancario, esto va a ser óptimo para el banco, pero en medicina va a ser óptimo para el paciente. Queremos, cuando por ejemplo una persona necesita un riñón y tenemos que llega un riñón y necesitamos dárselo hacer el trasplante a alguna persona, vamos a elegir ojalá la persona. Bueno, hay hartos criterios, lo estoy simplificando bastante, pero vamos a intentar elegir la persona a quien vamos a maximizar la probabilidad de que viva una cantidad de años importante una vez que reciba el trasplante. Entonces, veamos el caso particular de educación. En Chile, este es un trabajo de investigadores de la Universidad de Chile, paper que a mí me encanta, por eso lo quiero presentar hoy día, que trata de la asignación de alumnos a los colegios, ya sea pre-kinder, o sea, enseñanza prebásica, básica y enseñanza media. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo necesidad de hacer este paper? En el año 2015 hubo un cambio de legislación. Chile hizo un cambio de ley, en la ley de inclusión a la escuela, donde hubo, bueno, varias decisiones. Primero que todo, se eliminó el lucro respecto al copago en los colegios particulares subvencionados. ¿Cómo funcionaban los colegios particulares subvencionados? Tenemos una parte que viene del Estado, una parte del dinero que viene del Estado y otra parte que viene del dinero que pagan los padres de los alumnos que van al colegio. Y antes del 2015, este dinero puesto por los padres, el copago, no estaba bien legislado de qué es lo que se podía hacer con él. Entonces, este dinero en diferentes medidas iba al colegio a reinyectarse no sé, para beneficiar al establecimiento mismo y a los alumnos, y seguramente otras partes se iban a otros lugares. En 2015 se eliminó esto, así que hoy en día la totalidad de la plata del copago tiene que ir reinyectado al colegio. Se prohibió además a las escuelas públicas elegir a sus estudiantes mediante criterios sociales, religiosos, económicos o académicos. Cuando éramos chicos, básicamente cómo funcionaban nuestros papás para inscribirnos en un colegio, tenían que ir a cada colegio de manera física, pero como realmente personalmente, tenían que ir de manera en persona, con una carpeta llena de documentos, tener una entrevista con las personas del colegio y ahí se tomaba la decisión si el alumno o la alumna se aceptaba o no. ¿Qué pasaba? Bueno, esto tenía millones de problemas en todas las direcciones. Primero,
estas dos razones, el lucro en los colegios subvencionados y la forma de el hecho de que los colegios pudiesen elegir a sus estudiantes mediante ciertos criterios, se ha demostrado que son de las principales razones de segregación. Había una gran segregación en los colegios, no había una mezcla de alumnos en base a su origen. Además, habían grandes problemas en el sentido de que padres tenían que ir físicamente al colegio, lo que implicaba desplazarse, lo que implicaba perder tiempo, lo que implicaba que si los dos padres trabajaban, de alguna forma tenían que encontrar tiempo durante sus trabajos para ir al colegio y presentarse. Además, los colegios más demandados, de verdad se generaban filas enormes con padres intentando agarrar un puesto, porque estas postulaciones se revisaban de manera por orden de llegada. El primero que llegaba, si el alumno tenía un buen perfil, quedaba aceptado. Entonces se generaban filas de repente, noches, donde la gente tenía que pasar afuera a un colegio solo para poder tener un puesto para su hijo o hija. Yo creo que no necesitamos dar mayores razones de por qué esto era ineficiente en todos los aspectos. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley dijo, ahora vamos a tener un sistema de postulación centralizado a los colegios públicos y subvencionados. Entonces, vamos a tener un puro sistema en el cual todos los alumnos van a participar a nivel nacional y la decisión se va a tomar de manera centralizada. Nótese que, bueno, los colegios privados no entran en esto, razones obvias, pero al final cerca del 90% de los alumnos en Chile van a colegios particulares perdón, a colegios públicos y subvencionados. Así que es la gran mayoría de los alumnos en Chile. A ver, este modelo o esta idea de tener un sistema centralizado trajo muchas ventajas. Primero, una ventaja a nivel informativo. Como expliqué antes, los padres tenían que ir al colegio. Recién una vez que estaban ahí se enteraban de la cantidad de cupos que le quedaba al colegio, de la infraestructura del colegio, de, no sé, la cantidad de cursos por nivel. Recién cuando llegaban al colegio se enteraban de esa información, del precio del colegio, cosas de ese estilo. Lo cual claramente generaba un desbalance en la información, porque si yo lograba ver solamente 3 colegios porque no tuve más tiempo, solo conocía la realidad de esos 3 y no conocía la realidad de ningún otro. Ahora, el hecho de tener un sistema centralizado permite, primero que todo, que la información esté en Internet, que los padres puedan revisar toda la información si quieren, y que haya realmente un balance, que se haya democratizado realmente la información de los colegios. Segundo, bueno, elimina la necesidad de movilizarse, ya lo explicamos. Y sobre todo, este es un sistema justo y transparente. Incluso cuando uno iba al colegio y uno tenía la entrevista y la decisión se tomaba supuestamente por si tu perfil era suficientemente bueno o no, uno al final del día nunca sabía realmente por qué fue tomada la decisión que se tomó. Como nunca te daban como una especie de resultado de mira, nosotros vimos estos criterios, tu alumno, tu hijo, tu hija tuvo tantos puntos respecto a estos criterios y solamente solo elegimos gente que tenía más puntos. Y lamentablemente tu hijo o tu hija se quedó sin un cupo. No había una cosa de ese tipo. Así que no era realmente claro cómo se tomaba la decisión. En cambio, hoy en día sabemos perfectamente cómo se toma. El problema un poco más concreto involucra las siguientes variables. Bueno, lo dije, tenemos alumnos en todos los niveles, entonces hay alumnos en pre-básica, básica y enseñanza media. Y como los colegios ya no pueden filtrar, la idea ahora es dar prioridad a los alumnos según ciertos criterios. Por ejemplo, cuando hay hermanos o hermanas postulando, se prioriza que ellos queden en el mismo colegio. Al igual que si alguno de los padres de los posibles estudiantes trabajan en un colegio, también se prioriza que la persona, el niño o la niña, vaya a ese colegio. Además, el sistema permite cambiar, es decir, si yo ya estoy inscrito en un colegio, puedo postular si quiero al final del año a cambiarme de colegio, por ejemplo, si tengo un hermano menor o una hermana menor que va a entrar al sistema y yo quiero irme a donde va a postular esa persona. Pero si el cambio no es posible, por alguna razón, yo debo tener asegurado el puesto que yo tenía antes en el colegio anterior. Son cosas básicas que uno tiene que pedir a cualquier sistema de este estilo de asignación de alumnos.
Resultados, el paper es de 2019, así que los resultados que se muestran son hasta el 2018. En el 2018 el sistema se aplicó en todo Chile, salvo la región metropolitana. Hoy en día ya se ocupa todo, en todo Chile, pero bueno, acá se aplicó a 15 regiones, hubo cerca de 275.000 alumnos que postularon, a casi 6.500 escuelas, ¿no? Así que realmente era un problema gigantesco. Y cerca del 60% de los alumnos lograron tener su primera preferencia, lo cual es gigante. Además, más del 80% fueron asignados a cualquiera de sus preferencias. Nótese que cuando yo postulo, voy a postular a 3, 4 colegios. No voy a postular a los 150 colegios que quizá hay en mi región. Entonces, a pesar de que las postulaciones de los alumnos eran limitadas, muy limitadas, aún así se logró asignar a más del 80% de los alumnos a algún colegio. Bueno, hubo un 9% de alumnos que no fue imposible asignarlo. Ese número se está trabajando todavía. Yo creo que no manejo los datos del año pasado, pero yo creo que tienen que ya haberlo logrado reducir. Entonces, este es un ejemplo práctico de nuestra realidad chilena, donde se ocupan los sistemas de decisión automatizada. Una cosa gigantesca que hay que hacer y que agradezco al gobierno del 2015, o que no sé quién habrá estado metido, para cambiar esto, porque realmente antes era terriblemente ineficiente. Hablemos de Machine Learning, para poder entrar un poco en la discusión de equidad. Machine Learning, tengo una slide sobre Machine Learning, no más que eso, no necesitamos más que eso para la presentación. Tengo primero que todo una cita de un libro, de uno de los clásicos libros hoy en día de inteligencia artificial en las universidades, y que dice que en el aprendizaje de máquinas, un computador observa datos, construye un modelo basado en estos datos y lo utiliza el modelo como una pieza de software para resolver problemas. Entonces, si vemos esto con una imagen, tenemos una parte de datos, entonces tenemos todos los datos recopilados con el paso del tiempo. Vamos a tener un modelo que va a basarse en estos datos para hacer el entrenamiento, y una vez que tenemos el modelo entrenado, un modelo basado en los datos, vamos a ocupar este modelo para resolver problemas y obtener resultados. Eso es muy por encima lo que hacemos en Machine Learning. Pero la gran pregunta es cómo podemos hablar de equidad si un computador es un computador el que toma las decisiones. Como que no tiene mucho sentido. Me acuerdo conversando con mi hermana, explicándole que iba a presentar esto. Mi hermana es psicóloga, ella me dice, ya, pero ¿cómo ustedes pueden hablar de equidad si son números? O sea, no tiene ningún sentido. Y es como, claro, ahora vamos a ver por qué podemos hablar de equidad en los problemas de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es la equidad en este ámbito? La equidad en el campo del Machine Learning, del aprendizaje automatizado, va a buscar corregir y evitar los posibles sesgos en los procesos de toma de decisión automatizados, cuando estas decisiones están basadas en modelos de Machine Learning. Entonces, hay tres cosas importantes que retener de esta frase. La equidad en el Machine Learning busca disminuir los sesgos. Ahora, entre paréntesis, tengo la palabra fairness, que es la palabra que viene que es la palabra que utilizamos en inglés, solo para decir, o sea, dar el detalle que no hay una traducción exacta, hasta donde yo sé, de fairness al español. Quizás se podría traducir como justicia, pero justicia existe en inglés, equidad también existe en inglés, entonces es un poco difícil. Pero bueno, si quieren buscarlo en inglés, la palabra fairness. Durante la presentación prefiero hablar simplemente de equidad. Ahora, estas decisiones no solamente se tienen que hacer porque es bueno evitar los sesgos, también se tienen que hacer porque si las decisiones pueden considerarse como ilegales, si las variables que se ocupan para tomar las decisiones son variables sensibles como género, etnia, orientación sexual, discapacidad u otros. Es decir, hay variables por las cuales es ilegal tomar decisiones de manera automatizada. Si se hace ocupando esas variables, le llamamos discriminación. Entonces estamos discriminando y esto es ilegal. De hecho, entonces hay más y más interés en el fairness, en el aprendizaje automático. Está
La literatura ha crecido mucho en los últimos años, de hecho, el siguiente dibujito le explica perfectamente cómo ha ido creciendo en los últimos años. Eh, la breve historia del fairness en Machine Learning, básicamente hasta hace un par de años, hasta el 2015, no había gran parte de los papers en esto. En cambio, ahora, si uno escribe fairness o si uno revisa, por ejemplo, las conferencias en Machine Learning, fairness realmente es un gran tema de investigación. Por eso hoy en día hay gente haciendo postdocs en fairness como yo. Entonces, ¿qué son los sesgos algorítmicos? Tenemos que hablar de los sesgos algorítmicos para poder llegar a la equidad. Los sesgos algorítmicos, o sea, cuando estudiamos sesgos algorítmicos, lo que hacemos es estudiar algoritmos que reflejan discriminación sistemática e injusta. Dos palabras importantes. Sistemática, es decir, que se repite en el tiempo, e injusta, es decir, que las decisiones se toman en base a variables que no deberían considerarse para la decisión. Por ejemplo, los préstamos bancarios, podemos decir que un algoritmo va a poseer sesgos si el algoritmo aprueba los créditos para un grupo A, pero no los aprueba para un grupo B, a pesar de que A y B son grupos casi idénticos. Y además, este comportamiento se repite en distintas ocasiones. Entonces ahí, cuando vemos esta evidencia estadística, podemos decir, probablemente el algoritmo que se está ocupando tiene un sesgo algorítmico. El problema, o lo que hay que entender, es que estos sesgos pueden ser involuntarios. Los sesgos en general, o identificar los sesgos de un algoritmo no viene únicamente de decir, voy a leer el código del algoritmo línea por línea y en algún momento voy a encontrar una parte que dice si persona pertenece al grupo A, aprobar, si persona pertenece al grupo B, rechazar. No es algo tan literal. Tampoco es como que si leemos el modelo matemático que se utilizó previo al algoritmo, vamos a encontrar en alguna parte una línea de discriminación. No. La mayoría de las cosas, la discriminación o el sesgo se genera de una manera completamente involuntaria que es muy difícil rastrear. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de diseñar cualquier tipo de modelo. Así que por supuesto, hay gente que no ha tenido cuidado y hay mucha evidencia en todas partes. O sea, realmente se pueden encontrar muchos casos de netamente discriminación en las tomas de decisiones automatizadas. En 2015, por ejemplo, se escribía en el New York Times se escribía sobre usar algoritmos para contratar gente. Básicamente se decía, bueno, que contratar podría ser más rápido y barato y llevar a reclutar gente mejor calificada. Además, se podría obtener un ambiente de trabajo más diverso y el software se basa en datos para comparar candidatos de una gran variedad de lugares y empareja sus habilidades personales con las habilidades requeridas para el trabajo. Todo esto libre de sesgos humanos, porque es un algoritmo que está tomando la decisión. La misma persona, 10 días después, escribió otra nota en el mismo diario diciendo, pero los software no están libres de influencia humana. Los algoritmos son escritos y mantenidos por gente, y los algoritmos basados en Machine Learning, pequeña palabra en inglés, están condicionados al comportamiento de la gente. Como resultado, algoritmos pueden reforzar prejuicios humanos. Entonces, el primero habla de la idea de optimizar. Queremos ocupar algoritmos de decisiones automatizadas para optimizar el resultado, pero ojo, si no se hace bien, podríamos incluso terminar reforzando los prejuicios humanos. Otro ejemplo. Si uno va hoy día al traductor de Google, esto es del 2021, pero yo lo hice en la mañana y todavía ocurre. Hay sesgos cuando uno traduce frases del inglés, que es un idioma sin género, a, por ejemplo, el francés, que sí tiene género, como el español. Por ejemplo, cuando uno traduce la frase el enfermero o la enfermera es alto o alta, que en inglés, de nuevo, no tiene un género, automáticamente en francés te entrega la frase de manera femenina. Y te entrega la frase la enfermera es alta. Uno podría decir, ya, pero quizá esto en realidad no es un sesgo, es más bien que siempre se traduce todas las frases de
de manera femenina, cuando ahí no está claro, no. De hecho, si uno fuerza a escribir en inglés como la frase de manera masculina, uno obtiene el resultado, al traducirlo, de el enfermero salta. Esto no es únicamente, o sea, bueno, y como para demostrar que esto incluso es más terrible de lo que da este puro ejemplo, si uno ahora toma un ejemplo con un cirujano o una cirujana, la traducción se hace en masculino. Si uno fuerza la frase a que sea en femenino, para que sea la cirujana mujer es alta, ahí sí me va a entregar la traducción como corresponde. Entonces, bueno, primero que todo me sorprende que esto siga pasando en el traductor de Google, del inglés al francés. Del inglés al español no pasa porque en español te entrega las dos frases. Es decir, que la primera frase que uno pone en inglés, el resultado va a ser el enfermero salto y como segunda opción, la enfermera salta. Te va a entregar las dos. El ejemplo de justicia que mencioné antes, que dije vamos a hablar un poco en el futuro, es el del software de Compass. Creo que hubo una charla con lo de esto, creo que Bernardo habló de esto. Bernardo era, creo. ¿Qué es este software? El software Compass es un software utilizado en Estados Unidos, aún se utiliza. Cambiaron el nombre, pero bueno, es la misma idea. Que es un software para predecir la probabilidad de reincidencia criminal. Es decir, la probabilidad que alguien que cometió un crimen lo vuelva a ocurrir, lo vuelva a cometer, perdón, en el futuro. Ahora uno puede decirse, ya, pero ¿por qué estamos haciendo esto? No tiene ningún sentido empezar a ver la probabilidad de reinserción, de reincidencia, perdón. La idea realmente es para poder medir la necesidad de rehabilitación de la persona. ¿Ya? Hay supuestos buenos intereses de tener este tipo de sistema en la justicia. ¿Cuál es el problema? El problema que se demostró de manera estadística, como viendo la evidencia estadística, que el software estaba sesgado a decir que la gente de color de piel más negra tenía una probabilidad de reincidencia más alta. Es impresionante porque hubo un abogado que dijo, oigan, cuidado, él escribió a la empresa que estaba en cargo de este software, tengan cuidado, esto podría producir sesgos. La empresa dijo, no, no, nosotros estamos súper confiados de que nuestro software funciona. Así que el diario ProPublica, ellos hicieron un estudio completo y demostraron, o sea, bueno, de manera estadística, con la evidencia, que el algoritmo está secado, bien secado. Ahí está el link si quieren leer todo el informe, está bien bueno. En publicidad online también hay discriminación. ¿Cómo funciona la publicidad online? La publicidad online, los avisos publicitarios son avisos que están calculados y optimizados para cada usuario. Si yo entro a un sistema, si yo entro a una página web y uno de ustedes también entra a una página web, los avisos publicitarios que vamos a ver son diferentes, porque dependen del usuario, dependen del historial del usuario, de los datos que la página logra recopilar durante el microsegundo en que yo me conecto a una página de internet. La idea del aviso publicitario que me llega es que sea lo más, como con lo mejor para mí, en el sentido de que me atraiga a que yo haga clic en el aviso publicitario. Eh, Ahora, la ley prohíbe la discriminación en toda etapa del proceso. En ninguna parte del proceso, desde recopilación de los datos, entrenar el modelo o dar el resultado, en ningún momento se puede discriminar en base a género, etnia, discapacidad, etc. Hay ninguna variable sensible. Resultado, hay discriminación en los avisos publicitarios. Por ejemplo, se vio que plataformas que ofrecían empleos mejor pagados a hombres más que a mujeres. Hay anuncios como, por ejemplo, en Facebook y Amazon, donde se discriminaba a la gente por edad y a la gente mayor no se le entregaban ofertas de trabajo. Y también, bueno, hay pruebas de que el algoritmo que usaba Facebook tenía discriminación directamente en los servicios publicitarios. Hay papers al respecto, hay varios papers. Mi director, Patrick, ellos, por ejemplo, tienen un buen estudio o sea, demostrando cómo uno podía manipular el sistema de recomendación de Facebook para discriminar.
De hecho, remover los atributos sensibles no es suficiente. No es como que yo me diga, hay discriminación. No puedo utilizar género, etnia, edad, nada de esto para tomar mi decisión. Bueno, voy a tomar mi base de datos, voy a tomar cada una de las observaciones y voy a eliminar todas esas columnas que corresponden a los atributos sensibles. Eso no es suficiente, porque, bueno, una de las razones más sencillas es que hay correlación entre las diferentes variables de las personas. Vamos a ver un poco más adelante esa idea. Entonces, el problema es que el algoritmo discrimina. El algoritmo sí discrimina. El algoritmo ve una observación, ve que yo me estoy conectando a un sistema, a una página web, o yo estoy en Facebook pasando las publicaciones de la gente, de repente me aparece un aviso publicitario, y ahí Facebook toma la decisión cuál aviso publicitario debería aparecerme a mí, y en base a mis atributos no sensibles, los atributos que podemos utilizar, ahora sí logra discriminar y darme algo que, no sé, va a ser diferente si la persona fuese mayor o fuese una mujer, etcétera, etcétera. Ahora, la equidad en Machine Learning, eso eran unos cuantos ejemplos de evidencia en la vida real. Así que pasando un poco más a hablar sobre la equidad en Machine Learning es un tema súper complejo. Primero porque existen varias fuentes de discriminación. La discriminación puede venir del hecho de que haya una base de datos sesgada, es decir, que los datos que yo obtuve están sesgados de alguna manera. Por ejemplo, hay un grupo que está sobre representado respecto al otro, cosas de ese estilo. Puede venir del bucle de retroalimentación. Cuando mi modelo se equivoca, yo ocupo esa equivocación para reentrenar el modelo. Y eso puede generar también un problema de discriminación. Puede ser debido a que mis datos son pobres en dimensión, o puede ser directamente a que mis datos tienen una varianza demasiado alta. Hay un ruido entre medio que produce al final una discriminación. Por eso digo que también es difícil como encontrar la fuente, porque hay varias. Ahora, equidad en Machine Learning es altamente interdisciplinario. Machine Learning hoy en día es altamente interdisciplinario. Estamos aplicando Machine Learning cada vez a más y más disciplinas, lo que hace que hayan problemas que, no sé, problemas que nos vamos a encontrar en matemáticas puede ser que no existan en salud y viceversa. Puede ser que un modelo económico no considere variables que se tienen que considerar en otros modelos porque no tienen sentido. Entonces, cuando empezamos a mezclar las diferentes disciplinas, también tenemos ahí un problema de, ok, ¿cuál va a ser la buena definición de equidad? De hecho, la definición en general va a ser específica al dominio o a la tarea. Leyes, por ejemplo, bueno, el hecho de que vamos a tener una ley respecto a cada una de las cosas que queremos prohibir, eh, y eso va a implicar un modelo diferente de Machine Learning o una definición diferente de equidad. Ahora, todo esto no es necesariamente algo negativo. El hecho de que haya muchas definiciones de equidad no quiere decir que esto sea algo negativo. Al contrario, si tuviésemos una sola definición de equidad sería raro, porque esta equidad probablemente no estaría considerando muchas cosas que debería considerar cuando empezamos a ver los diferentes contextos. Entonces vamos a ver un par de tipos de equidad que podemos definir. Está la equidad individual, el fairness individual, que la idea es que individuos similares deberían obtener resultados similares. Ahora, una complicación de ocupar este tipo de equidad es que requiere una medida de similitud. Entonces necesitamos ser capaces de decir agente A, agente B son similares, deberían tener un resultado similar. Hay una equidad basada en la utilidad, que es más un concepto económico, y es la idea de que deberíamos obtener resultados que son Pareto optimal. Es decir, si yo quiero aumentar la utilidad de cualquier persona, necesariamente tengo que perjudicar a otra persona. Entonces estamos en una especie de equilibrio donde todos en conjunto estamos bien, y si una persona quiere como incrementar su utilidad de manera personal, eso va a afectar la utilidad de otra persona o de otro agente, no solamente tiene que ser persona. Para esto necesitamos medidas de desigualdad, por ejemplo el índice de Gini, algo que se ocupa harto en economía.
Y un ejemplo bien interesante también acá es la asignación de profesores a colegios públicos en Francia. En Francia, los profesores son asignados. Los profesores no eligen al colegio donde van a hacer clases. Hablemos de los liceos, que son como la enseñanza media. Los profesores, cuando terminen la universidad, cuando tienen el grado profesor, tienen que entrar en un sistema centralizado que les va a decir a dónde van a ir. Eh, ellos entonces funciona como igual que los alumnos, los profesores van a dar una lista de preferencias, hay como hay todo un otro extremo que te dice, bueno, cuántos profesores necesitamos de matemática por cierto nivel en cada colegio, en cada ciudad, de cada región, etcétera, etcétera. Y se hace una afectación, se hace una asignación de profesores a los colegios. Se ha demostrado de manera empírica que los profesores con menor experiencia son los profesores que están asignados a las regiones con los alumnos más problemáticos, como basado en una medida de que es ser un alumno problemático. ¿Ya? No vamos a entrar ahí por la presentación. Pero, bueno, y en cambio, los profesores con mayor experiencia están en los lugares donde los alumnos que están estudiando son los alumnos menos problemáticos. Claramente, se necesita tener lo opuesto. Necesitamos que la gente con mayor experiencia esté en los lugares donde se necesita que estén. Y un modelo de equidad podría mejorar el desbalance que hay hoy en día en Francia. De hecho, hay colegas que están trabajando en eso. Esta es la equidad grupal, que dice, bueno, tenemos grupos, estos grupos están basados en atributos sensibles. Eh, estos grupos deberían ser tratados de manera similar y obtener resultados de manera similar. Estos dos conceptos, a veces tiene que haber una especie de trade-off entre ellos, porque o se elige tratarlos de manera igual, o se puede elegir darle resultados similares. Y está como la típica imagen de qué es lo que preferimos. Preferimos la parte de la izquierda, el concepto, la imagen de la izquierda donde todos son tratados de la misma manera, o la imagen de la derecha, donde todos obtienen resultados similares. La respuesta es ambas, ninguna, depende del contexto. ¿Ya? Si estamos viendo créditos, aprobación de crédito hipotecario, seguramente vamos a ver que los grupos deberían ser tratados de manera similar, pero en los pacientes, ojalá quizás deberíamos tener resultados similares. Entonces, los pacientes médicos. Entonces, depende del contexto. Finalmente, quiero hablar un poco de las posibles soluciones que podemos dar para todos estos problemas de equidad que hemos conversado. Ah, o sea, para poder hablar de esta solución, primero tenemos que ver qué pasa cuando tenemos datos sesgados. ¿Qué pasa cuando la base de datos que yo recibo está sesgada? ¿Por qué se produce esto? Primero que todo, vamos a decir que los datos están sesgados si vemos una distorsión sistemática que compromete su uso. Ojo, comprometer no quiere decir no quiere decir que no puedo ocupar la base de datos porque están sesgados. O sea, no quiere decir que automáticamente tengo que rechazar la base de datos. De hecho, el sesgo se debe considerar contextualizado a la tarea. Es decir, si yo voy a, una vez más, dar créditos, no puedo discriminar respecto al género. Pero si estoy haciendo diagnósticos médicos, podría querer condicionar respecto al género. Por ejemplo, no sé si es muy pequeñita la imagen, pero las primeras 10 razones de muerte en los hombres y en las mujeres son diferentes, estadísticamente. Entonces, quizá si ocupo datos sesgados respecto a género, podría tomar mejores decisiones en medicina. Pero hay otras partes, como de nuevo dar los créditos hipotecarios, donde podría ser ilegal. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que ver qué sesgo tengo y en qué lo estoy aplicando. Ahora, orígenes de estos sesgos. Varios. Acá hay algunos. Los sesgos pueden ser respectivos a la población, temas demográficos, al comportamiento de los usuarios, al
al contenido que producen los usuarios, a las conexiones entre usuarios y finalmente a la temporalidad en la que se dan las relaciones. Solo por dar un par de ejemplos, diferencias demográficas, hay estudios que ven, o que los datos muestran que hay que usuarios identificados como mujeres son más probables o tienen como una tendencia a ocupar redes sociales como Pinterest, Facebook o Instagram. En cambio, entre usuarios identificados como hombres, eh, en general están más interesados en entrar en foros online. Entonces, si yo recibo una base de datos donde veo que hay harta gente, hartos usuarios que entraron, por ejemplo, en Pinterest, podría deducir, puede ser que la mayoría de los usuarios en esta base de datos son mujeres, por ejemplo. Hay un, hay un sesgo que viene del comportamiento y este ejemplo es interesante. El emoticón de la carita sonriente varía según el tipo de celular que estamos ocupando. Ahí hay varios. Entonces, pero podemos ver en la línea justo abajo, como que si consideramos entre ser negativo, positivo y neutro al medio, todos esos emoticones son el mismo. Todos se hacen con la misma, con el mismo, con la misma escritura. Hay que escribir exactamente lo mismo para tener ese emoticón. Pero claramente el de Apple no es tan feliz como el de Google. Entonces, si yo le mando a alguien un mensaje de texto, por ejemplo, con un emoticón, yo tengo un celular, un Huawei, con cierto emoticón, y lo recibo en iPhone, la persona va a ver un emoticón diferente al que yo mandé. Entonces, la intención que yo hice es diferente a la intención que la persona recibió. Y ahí hay un carácter, hay un tema de comportamiento. Porque la persona Apple seguramente nunca va a enviar el emoticón feliz, en cambio yo, si tengo un Google, probablemente sí. Cosas de este tipo. En producción del contenido se refiere a cómo condicionamos el contenido que producimos. Por ejemplo, las fotos que vamos a postear en Instagram o en LinkedIn van a ser seguramente muy diferentes. Pero incluso se puede dar que el mismo mecanismo puede tener diferentes significados. Likes pueden significar muchas cosas. Likes se pueden ocupar para dar una afirmación, para denunciar algo, para demostrar aprobación, para demostrar incluso disgusto, o etc. Hay varias cosas que pueden implicar un like, depende de la plataforma de donde vienen. Entonces, si yo tengo una base de datos que únicamente me dice la cantidad de likes que da una persona, claramente hay un sesgo porque esos likes probablemente implicaron diferentes cosas. Eh, brevemente, ¿a qué se refieren las conexiones? Las conexiones se refiere a la estructura de la red social, con quién estoy conectado, quién va a ver lo que yo voy a producir. Eso va a condicionar mi forma de producir contenido, mi forma de trabajar, de postear cosas. Por ejemplo, los clústeres tienden a potenciar la polarización. No es raro en casos cuando tenemos elecciones presidenciales, ver en nuestras redes sociales que todo el mundo va a votar similar a nosotros y al momento de los resultados de las votaciones uno se da cuenta que uno perdió completamente respecto a la otra opción y uno se pregunta cómo puede ser que esté pasando esto si a 2 días antes de las elecciones todo el mundo en mi red social escribía que iba a votar como yo. Bueno, eso es la idea de burbuja, ¿cierto? Y la temporalidad habla de cómo la red social cambia en el tiempo. Es diferente cómo cambia el número de gente, el número de usuarios de una red social, a veces está condicionado, no condicionado, pero si uno lo filtra por, no sé, etnia, de repente uno puede ver que hay ciertas etnias que participan mucho más de una red social que otras. Entonces uno puede ocupar eso para también filtrar. Y también, bueno, el cambio de característica de la plataforma va a impactar el comportamiento de los usuarios. ¿Ya? Esas son posibles razones de por qué hay sesgo en los datos que recibimos. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con este sesgo? ¿Cómo podemos producir final, a pesar de que todo esté sesgado o que me llegue una base de datos sesgada, cómo puedo hacer yo para ahora sí respetar la equidad? Hay, os va a decir principalmente 3 maneras de obtener un método equitativo, un método de Machine Learning,
que es la idea del preprocesamiento, del postprocesamiento y del improcesamiento. No, probablemente en español no sea esa la palabra improcesamiento, pero no encontré una mejor traducción, que se refiere a todo lo que puedo hacer antes de entrenar mi modelo, todo lo que puedo hacer después de haber entrenado mi modelo y todo lo que puedo hacer durante el entrenamiento de mi modelo, básicamente. En el post-procesamiento, la idea sería como, yo ocupo mi modelo tal como está, no me preocupo de la equidad de nada, obtengo resultados y luego modifico el resultado para volverlo perdón, equitativo. Tiene ventajas, tiene desventajas. La ventaja es que para los métodos de tipo caja negra funciona bien, en el sentido de que si yo no sé lo que está haciendo el modelo, yo tengo acceso únicamente al resultado. Bueno, una forma de convertirlo en algo equitativo es trabajar el resultado. El problema es que esto puede hacernos perder en utilidad de gran manera. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una asignación de agentes a algún lugar que respete la paridad de género, yo recibo la asignación de un algoritmo que yo no puedo trabajar, no puedo ver cómo se hizo, únicamente recibo la asignación, veo que hay 100 hombres, 50 mujeres, tengo que sacar 50 hombres para lograr tener la paridad, por ejemplo. Probablemente la calidad de lo que la calidad de la resolución, de la solución que entregó el algoritmo va a disminuir. Hay mejores cosas que hacer que simplemente tomar el resultado final y convertirlo en algo equitativo. La idea del procesamiento entre medio, el procesamiento durante el entrenamiento es, vamos a entrenar poniendo condiciones, restricciones de equidad. En términos de, o sea, la ventaja es que en términos de utilidad el resultado va a ser mucho mejor que lo que podríamos haber obtenido si ocupábamos el postprocesamiento. Pero esto es específico de cada método. Cada método de Machine Learning que vamos a ocupar, vamos a tener que implementar, como si queremos poner restricciones de fairness, de equidad, va a tener que ser respectivo, o sea, realmente específico a ese modelo. Requiere un acceso a la base de datos, lo cual no siempre es obvio. Y quizá uno de los mayores problemas es que y cuando uno considera restricciones de equidad, la complejidad matemática puede aumentar mucho. Es decir, normalmente hay un problema de optimización relacionado con el entrenamiento y el problema de optimización se puede volver muy complejo si agregamos restricción. Pero bueno, es una posible solución. Y el preprocesamiento es toda la idea de yo tengo la base de datos y voy a transformar la base de datos para que sea equitativa. Ahora, tiene hartas ventajas. Por ejemplo, yo de repente recibo datos de muchas fuentes y tengo una especie de base de datos, pero que no tiene mucho sentido entre ellas. Bueno, trabajarla es, de hecho, una muy buena práctica para obtener una sola base de datos bien limpia y que se pueda utilizar. Esto es independiente de la tarea. Si mi base de datos yo la trabajo para que sea equitativa, es independiente de el modelo que voy a ocupar después y independiente de para qué voy a ocupar ese modelo, qué tipo de predicciones quiero hacer después. Pero es específico a la definición de equidad que vamos a ocupar. Si yo tengo una base de datos como sin trabajar y la trabajo para que sea equitativa, claramente tengo que considerar una definición de equidad específica. Entonces, si cambio la definición de equidad, voy a tener que volver a la base de datos original y volver a trabajar. Esto ya es lo último, son todas las referencias que, de hecho, está una diapositiva completamente robada de la presentación de mi director de postdoc. Estas son todas las referencias que lo ocupo. ¿Ya? Yo ocupé un par. Bueno, la primera es la que yo ocupé aparte de la presentación de mi director. Así que las dejo ahí en caso de que quieran utilizarlas. Eso es todo. Con eso termino la conclusión, la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Fantástico, muchas gracias por la presentación. Excelente. Ah, antes de yo alguna pregunta, yo creo que dejo a ver si hay alguien del público también interesa preguntar.
Yo tenía una pregunta. Tú tocaste un tema eh, bastante relevante al principio que tenía que ver con el tema de la educación en Chile. Ujú, Eh, y bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de los colegios emblemáticos. Tuve esa oportunidad. Y si tú, claro, tú vuelves ahí en la provisión de la escuela pública a elegir estudiantes mediante criterios sociales, religiosos, económicos o académicos, eh, yo que vengo de escuela justamente de un colegio público, en que tuvo la oportunidad de poder participar, probablemente no por un criterio social, religioso y económico, sino que también por un desempeño académico. Eh, Estoy un poco horrorizado siendo papá porque ya mis hijos ya están a punto de entrar a la universidad y ya ni siquiera me acerqué a la posibilidad de meterlo en un colegio público porque en el proceso de transformación se perdieron una tradición que venía en el país de tener al menos esa posibilidad. Yo lo que he visto en el último tiempo, y ahí, perdónenme, a lo mejor yo creo que esto puede causar polémica dentro del grupo, pero lo que he visto es que el nivel de la educación, sobre todo en las escuelas públicas, puede estar un poco sesgado, pero lo que veo es que al menos en la gran mayoría se está yendo hacia abajo. No sé cuál es la percepción que tienen ustedes. Yo creo que sí se podría haber hecho esto mismo, probablemente dejando fuera los criterios sociales, religiosos, económicos, pero no abandonando aquellos modelos que de una u otra forma debimos haber quizás intentado replicar. Estoy diciendo a lo mejor colegios emblemáticos que en su mayoría permitía a alumnos alcanzar la universidad y que ahora solo se está viendo que están por lejos y nos siguen sacando mucha diferencia los colegios privados. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. am, a ver, o sea, voy por ello. Em, Hay un tema, o sea, primero que todo, dejar claro, equidad es un tema súper político, en el sentido de que, claro, o sea, no podemos simplemente tomar decisiones y sin considerar mayores como una perspectiva más amplia a nivel país. Hay hartas cosas que se me vienen a la mente, primero que todo, colegios privados son 10% de los alumnos de Chile, así que supongo que, claro, cuando nos comparamos con los colegios privados respecto a entrar a la universidad o ocupar una métrica en la cual se comparan los resultados con respecto a los colegios privados, quizás no sea la más pertinente al momento de decidir, de dar la opción a los alumnos de entrar al colegio. Aquí, al final, la ley es una ley de inclusión a la escuela, es decir, dar la opción a todos los alumnos, a todos los niños y niñas de Chile, de entrar a la educación. Eh, Respecto a los colegios emblemáticos, eh, no manejo el número de cuántos alumnos involucran los colegios emblemáticos. Para empezar, los colegios emblemáticos están en Santiago, lo cual significa una de las 16 regiones. Eh, y también no sé, bueno, antes eran más, supongo, no sé, deben ser unos 8 o 10, no me acuerdo, la verdad. Además que están divididos por género, eso está cambiando también. Pero yo creo que en su momento tenía que haber sido algo de ese estilo. Al final yo creo que si uno considera a los alumnos de los colegios emblemáticos, es una proporción muy baja respecto a Chile. Y lamentablemente, bueno, y las políticas se tienen que tomar a nivel nacional. El- yo creo, y esto únicamente es o sea, yo imagino, no tengo idea de nada, pero me imagino que el costo de decir, vamos a hacer este sistema de manera centralizado para todo el mundo, salvo para estos 10 colegios,
la polémica que iba a crear eso iba a ser mucho más grande que decir, estos 10 colegios emblemáticos dejan de seleccionar. Que quizá podría haber sido quizá uno de los argumentos que se dieron en ese momento para decidir ya, vamos a terminar con la discriminación académica. Eh, Ahora, por supuesto, tiene implicancias diferentes, tiene implicancias del estilo de eh, necesariamente la calidad de esos colegios en términos de notas o términos de resultados. Por ejemplo, en la PSU va a bajar, por supuesto, por un tema de que va a empezar a haber una mayor. Porque ya no se está filtrando por notas, simplemente es una consecuencia directa. Eh, pero al final, no sé, supongo que hay que intentar ver el objetivo a largo plazo, que es, ojalá todos los colegios tener una buena calidad de la educación y que al final los alumnos vayan al colegio que queda más cerca de su casa, que es como se da en otros países. Pero estoy de acuerdo contigo que, bueno, es un camino largo, hay hartas medidas que tomar y muchas de esas medidas no van a ser muy bien aceptadas por toda la gente. Vale, gracias. Ok. ¿Está alguien? Pasa por golpear el escritorio. Ah, ¿hay alguna otra pregunta por casualidad? Hay un tema que me llama la atención, porque un punto que varias veces creo que enfatizaste en la presentación es que hay distintas elecciones que tomar respecto a cuál definición de equidad vamos a usar, si nos interesa equidad, igualdad, cuál es el grupo que vamos a ver, si es que vamos a verlo grupal individualmente. Y todas estas decisiones al final van a tener repercusiones en el modelamiento, en cómo yo termine solucionando los problemas, como alguien el científico de datos va a terminar aplicando eso. Pero siento que el científico de datos no es quien tiene el entrenamiento para poder decir, ah, para poder tomar esas decisiones de esto es el tipo de desigualdad. Ahí es donde tú ves que juega la interdisciplinariedad para poder también tomar esas decisiones. Completamente, sí, completamente. O sea, claro, un matemático no tiene idea de cuál es la buena definición de equidad respecto a, no sé, los alumnos en Chile o los estudiantes de los colegios en Chile. Se necesita tener un trabajo interdisciplinario, se necesita estar en contacto, en el caso de los profesores, por ejemplo, con los profesores, con los colegios, con el Ministerio de Educación, hay que tener conexión con todo el mundo, lo cual hace también que el problema sea aún más difícil, porque nos tenemos que lograr entender, tenemos que empezar, probablemente vamos a tener visiones diferentes respecto a ciertos criterios, que va a haber que llegar a consenso al final. Por eso, de nuevo, claro, es un tema muy político, porque uno puede hacer un modelo matemático maravilloso, un entrenamiento, un modelo machine learning y tener una base de datos maravillosa y encontrar un modelo que va a predecir todo al 100%, pero si al final uno se lo propone al gobierno de turno y el gobierno de turno dice que no, no se puede llegar. Por eso sí, tienes razón de que la interdisciplinariedad no solamente de mira, cuáles son tus problemas en sociología, cuáles son tus problemas en medicina, también es decir, ok, queremos hacer todo esto, las aplicaciones las queremos hacer para mejorar el país, por ejemplo, tenemos que hablar con el gobierno, con los ministerios, etcétera, etcétera. Y son quienes tienen los datos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Que tenía la duda sobre en el grupo en que estás tú, ¿cómo se llama? Fair Play, ¿no? Fair play. Fair Play. Eh, Estaba pensando en qué tipo de investigación hacen relacionada a equidad, y en particular lo que haces tú, y, y mucho más en particular como matemático, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que tú usas? ¿O qué definición? Eh, ¿Qué rama de la matemática
juegan en rol. Claro. Eso, esa es la pregunta muy en macro. Sí. Me gustaría No, ya. que pudiera contar. Sí. Entrando un poco más entonces en las matemáticas. Bueno, el primero que todo, el nombre Fair Play viene de fairness y juegos, games, en salida de play. Entonces, yo hago teoría de juegos, que es una subárea de la optimización, que estoy viendo el chat. Entonces, yo hago teoría de juegos, y la teoría de juegos lo que hace, yo la trabajo desde el área de la informática. Entonces lo que hacemos es diseño de algoritmos para problemas particulares. Am, Cuando uno diseña un algoritmo, entonces realmente querí que el algoritmo tenga, que tengas garantías teóricas de que el resultado que va a dar siempre va a satisfacer cierta noción de fairness. Entonces, yo en particular, o sea, va a ser más concreto, hoy en día trabajo en problemas de asignación, los problemas de matching. Entonces tenía la idea de asignar los profesores a los liceos, o asignar estudiantes a colegios, o asignar estudiantes de medicina a hospitales. Hay asignación en todas partes. Los problemas de matching son muy importantes en economía y en la realidad. Tienen muchas aplicaciones. Entonces nosotros queremos desarrollar algoritmos ocupando la teoría de juego para que estos algoritmos siempre nos entreguen resultados que sean justos. Tenemos la misma pregunta respecto a fairness que hay en la presentación, es decir, de repente vamos a considerar cosas individuales, una equidad individual, a veces equidad de grupo. Lo que estamos haciendo hoy en día nosotros es medir lo que se llama el precio de la equidad, es decir, tú tenías una solución óptima sin considerar condiciones de fairness. ¿Cuánto pierdes en optimalidad cuando impones una condición de equidad a ese problema? Que es como un enfoque bien clásico a los problemas dinámicos, donde tú tienes en general agentes que llegan al problema de manera dinámica. Entonces, el problema de asignación de estudiantes a los colegios no funciona, pero la asignación de riñones a gente que está esperando por un riñón es dinámico, porque la gente que necesita un riñón llega con el tiempo. Pueden incluso irse del mercado, por mercado me refiero a la plataforma, pueden incluso irse del mercado si lamentablemente la persona fallece. También riñones que llegan, ya sea porque alguien lo donó, bueno, hubo un donador. Entonces, esos problemas incluso de manera óptima ya es difícil difícil resolverlos sin problemas de fairness. Hay una gran literatura que intenta resolver estos problemas eh, dinámicos. Y nosotros lo que queremos decir, como ya, ¿qué pasa si aún más, incluso agregas una restricción de fairness? ¿Cuánto más vamos a perder en optimalidad? Y de nada, Javi. Esa es la idea, esa es la investigación que hago yo hoy en día. Súper. Bacán. Eh, hay otra pregunta ahí. Sí. Iba a ser otra, pero que la haga Sebastián. Entonces, Sebastián Piña. No, si quieres continuar, ni ningún problema, porque quería solamente comentar algo en relación, que creo que se fue Luis, que había hecho la pregunta de educación, entonces sí, que voy a volver atrás. No sé si Felipe quiere Uno más. continuar. Vale, es que, bueno, yo me dedico directamente en el área de educación, entonces quería agregar algunos datos de algo que dijo Felipe, que igual creo que es relevante para entender la diferencia de lo que pasó desde la implementación de la ley de inclusión, y cómo ha ido cambiando. Primero, uno de los datos súper importantes en los colegios es el índice de vulnerabilidad escolar, que en esencia mide según criterios socioeconómicos y otras cosas, la vulnerabilidad promedio de los estudiantes de ese establecimiento. Previo a la ley de inclusión, los establecimientos emblemáticos tenían un índice de vulnerabilidad escolar inferior, o sea, eran menos vulnerables que el promedio de los particulares pagados de Chile. Es decir, las personas que asistían a esos colegios tenían un contexto muy favorable. Y eso, por supuesto, afecta muchísimo en la manera en que se recibe la educación por todo el contexto familiar.
posterior tuvo un aumento notorio, o sea, pasó de ser como un 50% de vulnerabilidad los emblemáticos en promedio a un 60 y algo en promedio, acercándose mucho más a lo que serían los colegios municipales. Aún así, los colegios municipales tienen un promedio de vulnerabilidad del 80%. Por lo tanto, comparativamente hablando, tal cual como decía Felipe, no es muy justo comparar los emblemáticos con el resto de los municipales, sino más bien es más justo compararlo con los particulares subvencionados, al menos en esos tiempos. Y ahí las cosas son bien distintas en relación a los desempeños, porque en general los emblemáticos tienen peor desempeño que los particulares subvencionados. Eso por un lado. Segundo, la bajada de los desempeños venía mucho antes de la ley de la incorporación de la ley de inclusión. Era una tendencia que se venía dando, que si bien fue más marcada, tiene hartas explicaciones por ahí también en el tema, entre otras cosas, de la vulnerabilidad escolar. Y por último, solo para entregar el dato, em, los colegios emblemáticos, si bien tienen una baja matrícula, igual no es tan menor. Es alrededor del 2% de la matrícula de educación media. Esto porque son colegios gigantes, la gran mayoría, entonces tienen mucha, mucha, mucha matrícula. Así que sí, es pequeña en relación al resto, pero aún así no es insignificante, por decirlo de alguna manera. Pero creo que la ley de inclusión no es una... O sea, el criterio académico definitivamente no explica solamente eso. Hay muchos, muchos otros contextos que han ido cambiando debido a la posibilidad de que se junten distintos tipos de estudiantes en los emblemáticos. Eso. Gracias, Feli, también, y disculpa por llegar tarde. Buenísimo. Deberíamos haber conversado antes de la presentación. Yo feliz de conversar ex post. Buenísimo. Muchísimas gracias, Seba, por toda la información. Veo que estamos cerca de la hora. Yo no tengo problema, aquí son las 6:15 de la tarde. Yo ya terminé mi jornada, pero yo supongo que ustedes tienen clase. Así que es como quieran. Me parece bien que vayamos cerrando. No sé, Felipe, si teníamos última pregunta. No sé, ya. Sí, sí, es que tenía hartas dudas. O sea, aquí en Bochef hay un curso, que de hecho está Andrés Abeluca aquí, que hay un capítulo del curso que habla sobre equidad. Entonces en ese curso ahí está Andrés, hemos estado estudiando algunas definiciones sobre equidad y es un mundo muy amplio, ¿cierto? Y Andrés en el curso ha definido hartas cosas y lo mezcla con los sistemas de recomendación y, y ahora última con causalidad. Así que no sé si Mm. tú conoces harto de eso y sería genial como que nos contaras otras perspectivas, otras definiciones. ¿Cuál es la que usas tú? ¿Cuáles son las más adecuadas? No sé. Em, Debo confesar que causalidad conozco poco. Yo lo único que conozco fue porque el año pasado fui auxiliar de un curso de estadística y veíamos causalidad al final. Pero en la presentación que hace mi director de postdoc, él habla de causalidad al final. Hay toda una parte de causalidad que de hecho, sí, a ver, voy a las referencias, a, creo que se lo borré. Eh, si no me equivoco, este tutorial habla de causalidad, si no me equivoco. Puedo buscar mejor la referencia que él da, pero o sea, lo único que te puedo decir es, la causalidad sí está relacionada a este tema, es importante. Mi director de postdoc, él pasa un buen tiempo hablando de causalidad, pero yo no quise meterme en el tema porque no soy, ni siquiera estoy cerca de ser un pequeño experto, no, nada. Así que lamento te decepcionar, pero no te puedo hablar mucho de causalidad. Pero te puedo dar la referencia. Creo que Marcelo tiene una pregunta. Sí. Hola Felipe, ¿me escuchan? Súper bien. Bien. La verdad que estuve mirando una charla anterior de AEDIA sobre la transparencia algorítmica
y me da la impresión de que la equidad y la transparencia están muy, muy relacionadas, porque de alguna manera tengo que entender, o sea, una cosa es que me digan cómo está evaluando el algoritmo y otra cosa es que realmente sea así. Entonces, mi pregunta es un poco más de corte filosófico o hacia dónde vamos, digamos, en el sentido de, ¿existe alguna forma de que realmente en la práctica se tenga acceso a esto? Porque una cosa es la legislación, ¿cierto? Que los sitios realmente estén disponibles para que se pueda hacer esa verificación, y todo el tema armamentístico y toda la inteligencia artificial utilizada en esas otras áreas donde lo más probable es que no va a haber ninguna transparencia algorítmica. Entonces mi pregunta es si esto es una lucha entre David y Goliat. Va por ahí, digamos, el tema. Muy buena pregunta. Yo creo, bueno, creo que tocamos varios temas. Hay todo un tema de las leyes de protección de datos que ya ponen, hay una barrera de los datos no pueden ser públicos para proteger a la gente misma. Además, eso es diferente respecto a cada país tiene su propia legislación respecto a los datos, así que ya eso da una primera, como, bueno, una primera barrera a poder como transparentar todo. Segundo, eh, yo creo, si no me equivoco, o sea, mi impresión es que lo que se hace hoy en día es intentar, o lo que siempre se ha intentado, por ejemplo, en el área del diseño de mercados, que es como lo que venía un poco antes de que se empezase como a explotar el machine learning, es tenemos que desarrollar algoritmos para resolver problemas, pero no cualquier algoritmo, tenemos que encontrar el algoritmo más sencillo posible, porque en algún momento se lo vamos a tener que explicar a gente que no hace matemáticas. Y la única forma de explicarlo es que el algoritmo sea simple, es decir, que las decisiones que están tomando sean sencillas. El problema de Chile de la asignación de alumnos a los colegios, al menos el paper explica completamente qué se hace. Él explica el tipo de algoritmo que se está ocupando para hacer la asignación, en caso de que haya un empate en preferencia, cómo se elige a un alumno o al otro, cosas de ese estilo. Hay toda una serie de explicaciones en el mismo paper diciendo, ya, cómo estamos desarrollando este algoritmo, cómo lo estamos diseñando. Eh, hoy en día en las conferencias menos de Machine Learning, cuando uno manda un paper, tiene que también mandar el código. Entonces ahí igual hay un tema de que al menos la gente que va a revisar tu paper, que supuestamente son expertos y expertas que se eligieron para esta tarea, ellos tienen acceso al código. Ahora que sea completamente público y que esté en la página del gobierno y que uno pueda acceder, lo veo difícil. Pues puede ser que sí, puede ser que sí. Hoy en día se ocupa más y más todas las cosas como de open source. Entonces, ya la gente está trabajando en Python, la gente tiene todas sus cosas en alguna biblioteca en Git, y uno, claro, y uno puede, saber, conociendo un poco, claro, eso no es algo que cualquier persona va a tener acceso, porque hay que conocer cómo ocupar Git, por ejemplo, ya, o conocer, entender Python, pero al menos teniendo un poco de conocimiento uno ya podría tener acceso a entender estas cosas. Pero veo difícil, al menos en el corto plazo, de que haya una como full transparencia en el sentido de que yo pueda mañana meterme a la página del gobierno, descargar el algoritmo que se ocupa para asignar alumnos a los colegios y ocuparlo para, no sé, como designar los capitanes de un equipo de deporte en el curso, por ejemplo, qué sé yo. Lo veo difícil. Pero al menos la evidencia muestra de que hay más y más intento por hacer que todo sea transparente. Johnny, estáis muteado.
Sí, quería un poco tirar un spoiler a una charla que vamos a tener pronto, que ya coordinamos, nos falta tener la fecha exacta, pero es súper relevante la pregunta y esta charla, porque se va a tratar justamente de la conexión entre interpretabilidad y equidad, o sea, de interpretabilidad algorítmica y equidad algorítmica. Entonces, me gusta va a tener un poco de conexión con lo que hablaste tú, Felipe, y lo que habló Bernardo. Está invitados, Marcelo, me parece que interesa el tema y bueno, Felipe, sí, hay que decir también, en cualquier caso. Genial, Estamos acá, claro. genial. No la de Sebastián Dueñas, una después. Pensé que iba a mencionar esa, No, porque la de Giuseppe, me refiero. Ah, no, yo pensé en eso porque justo tiene harto que ver con la regulación y sí. qué se exige. Sí. Sí, esa se viene más pronto, el 4 de octubre, que esa sí tenemos confirmado el próximo miércoles. Vamos a tener una charla con abogados, Sebastián Dueñas, que nos va a hablar de regulación algorítmica. Mira, bueno, bueno.